Buenos días al nuevo vídeo de Tendencias 21 sobre, en este caso, inteligencia y seguridad, con dos ponentes a nivel internacional de gran prestigio a los que ahora mismo presentaremos, y agradecemos ya de entrada su disposición para, en su agenda, haber podido participar en este debate sobre inteligencia y seguridad en Tendencias 21. Tenemos al coronel Pedro Baños, analista geopolítico, experto en inteligencia, y tenemos al teniente coronel Ángel Gómez de Ágreda, de Ejército del Aire, destinado en el Mando Conjunto de Ciberdefensa. Gracias a ambos por participar en este debate. Lo primero que habría que hacer es explicar un poco a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, exactamente qué es, desde ambas perspectivas, la inteligencia y la seguridad y la utilidad que tiene para el Estado, para la sociedad y para, en este caso, la cultura organizativa de cualquier institución. La primera pregunta: ¿qué es la inteligencia para nosotros y qué utilidades tiene? Coronel. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Para hacerlo de una manera sencilla y fácilmente comprensible, yo definiría inteligencia como aquella información útil, es decir, que sirve perfectamente para un fin concreto. En este caso, si hablamos de la seguridad, obviamente nos va a hacer falta una información útil que nos garantice esa seguridad. Seguridad en el sentido de que todo siga manteniéndose estable, toda la situación que tenemos, tanto a nivel humano como a nivel estatal. Y desde el punto de vista de la ciberseguridad, ciberdefensa, ¿qué sería la inteligencia para el que no lo conoce? Hay muy poca diferencia. En realidad, lo que aporta el ciberespacio a la parte de inteligencia, si la inteligencia es información estructurada e información puesta en contexto sobre la cual se puede tomar una decisión, como bien acabas de explicar, igual que por el mar se mueven las mercancías y por el aire se mueven las personas, las ideas, la información, su medio natural para moverse hoy en día cada vez más es el ciberespacio, con lo cual el ciberespacio lo único que aporta es una vía mucho más interactiva y mucho más rápida de no solamente obtener esa información, sino de tratarla a través de procesos que ya conocemos todo el mundo, como de Big Data, y de extraer esas conclusiones que nos sean útiles a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, la sociedad, hoy por hoy, sociedad que se siente amenazada, justificadamente o no, habla de la estrategia de inteligencia o habla de la ciberseguridad o la ciberdefensa como algo en el que hay un riesgo desconocido, porque no lo conocen, o bien porque hasta ahora no había cultura de inteligencia, cultura de defensa muy difundida, o bien porque el ciberespacio, con esta velocidad que lleva, pues no permite a la gente integrarse. ¿Cuáles son, en su opinión, los riesgos que hoy por hoy nos podemos encontrar tanto en la ciberseguridad o ciberamenazas o ciberdefensa, como en el punto de vista geopolítico, geoestratégico? No, desde el punto de vista de la ciberseguridad, los riesgos, uno de ellos evidentemente es la desconexión que hay entre generaciones y entre algunos usuarios y el nivel tecnológico que estamos alcanzando. El problema que nos encontramos ahora es, desde mi punto de vista, hay dos biosferas en las cuales vivimos los seres humanos, ¿no? Hay una biosfera física que compartimos con el resto de la creación, con el resto de los seres vivos, y hay una biosfera lógica que es exclusiva de los seres humanos, una biosfera racional. En la biosfera física, los datos, el ambiente, el entorno, está predefinido, siempre es igual, estamos desde que nacemos muy acostumbrados a vivir en ese ambiente, nos resulta muy sencillo, sabemos que en el agua flotamos más que en el aire, las leyes físicas se nos convierten casi en intuitivas. En la biosfera lógica, lo primero es artificial, luego puede ser cambiante el entorno en el que estamos, y después evoluciona muy rápidamente. No para todos, no todos hemos nacido, de hecho, en nuestro caso no hemos nacido, cuando esa biosfera ya estaba creada. Con lo cual es un entorno al que tenemos que adaptarnos. Es como irnos a vivir a Marte, tenemos que adaptarnos a condiciones de vida distintas. Por lo tanto, el principal riesgo que hay es la incomprensión por parte de una serie de generaciones que ahora mismo que están tomando decisiones de qué supone este nuevo ámbito desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista sociológico, económico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la convivencia misma. Eso significa que políticamente, geopolíticamente, los políticos, la estructura, no hablo de los políticos puntualmente, sino la estructura social
como podríamos decir, no está preparada, no está predispuesta a comprender estos riesgos? Yo, sin entender de ciberespacio como Ángel, y muchísimo menos, ni de lejos, mi idea es que cuando nace el Internet, cuando nace el ciberespacio, cuando se empieza a utilizar, se empieza a emplear como medio de difusión de información. Pero en paralelo no se establecen las medidas de seguridad. Yo creo que las medidas de seguridad, la sensación que yo tengo, es que han ido siempre a remolque del empleo de ese ciberespacio. Claro, ¿qué sucede? Que inicialmente era algo muy minoritario, era algo que empleaban un círculo muy pequeño de personas, pero esto ha sido de difusión generalizada en muy poco tiempo. Y efectivamente yo creo que sigue yendo a remolque esa seguridad. La importancia que tiene, absolutamente máxima. Hemos de pensar que todavía, he leído esta mañana la noticia, de que en España todo el sistema judicial va a basarse exclusivamente en lo digital, no va a haber papel. ¿Cómo no va a ser trascendente? Fijémonos lo que significa que alguien pueda entrar en esas bases de datos, o no solamente destruirlo, sino incluso manipularlo, con la importancia que tiene el sistema judicial en las vidas de las personas y de las sociedades. La importancia es máxima. Evidentemente, tenemos que ser plenamente conscientes de que no queda más remedio que sí que establecer esos condicionantes de seguridad que garanticen que se emplea no solamente con eficacia, sino además garantizando el bienestar de las personas y de los estados al máximo, por supuestísimo. Además, dicho esto, hay otra parte muy importante del ciberespacio, como yo lo entiendo, que además se ha convertido en un escenario de confrontación. Es decir, esa confrontación que siempre ha existido, tanto entre estados, bien sea con la fuerza de las armas o bien sea a través de medios económicos, hoy en día ese ciberespacio se ha convertido en ese nuevo escenario. Y también hay que adoptar las medidas adecuadas para garantizar que ese escenario nos es favorable. Y todos los países, en mayor o menor medida, evidentemente lo están haciendo de esta forma. Esto, abundando un poco en lo que estaba comentando, decía Benjamin Franklin, padre de la Constitución americana, que aquellos que estén dispuestos a sacrificar su libertad para obtener seguridad no merecen ninguna de las dos y probablemente acaben perdiendo las dos. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre seguridad y libertad. El problema, yo creo que con la globalización, a la que ayuda muchísimo la aparición de Internet, del ciberespacio en general, con esta globalización, el punto de equilibrio entre la seguridad y la libertad, entre la privacidad y la seguridad, probablemente haya que reubicarlo. Ya no es algo natural, algo que teníamos aprendido durante siglos, sino que los valores están cambiando, la forma de entender la comunicación y sobre todo la forma de convivir. Va mucho más allá de los aspectos propios de la seguridad. Es que la seguridad está afectando a nuestra forma de relacionarnos entre nosotros. Si me permites, Fernando, por supuesto estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ángel. Quizá abriendo otra línea de debate, yo creo que el primero que incumple las normativas de seguridad, y muchas veces de un modo inconsciente, pero tal vez creo que hasta de modo voluntario, es el usuario, pero todos los usuarios. Yo la sensación que tengo es que todavía seguimos pensando que el hecho de estar en el mundo telemático, no sé cómo definirlo, de la ionosfera, nos garantiza un anonimato en el cual podemos decir todo tipo de barbaridades, incluso contar nuestra vida desde que nos levantamos hasta lo que nos acostamos, y muchas veces cuando estamos exigiendo a los gobiernos, a los estados, que garanticen nuestra intimidad o que garanticen o nos protejan nuestros datos, y somos los primeros que estamos aportando todos los datos que incluso nadie nos habría pedido jamás, ¿no? Y digo, pues todo tipo de fotos, de vídeos, absolutamente de todo. Claro, ¿qué significa esto? Significa que hay que ser consciente que en el momento que estamos conectados a Internet, alguien puede, tanto en el móvil como en el ordenador, alguien puede interceptar todo lo que estamos haciendo o alguien puede capturar todo lo que hemos aportado en esa red, en ese ciberespacio. Pero tenemos que ser conscientes, es decir, a olvidarnos de que existe ese anonimato, a olvidarnos de que existe esa protección, que muchas veces quizás es más psicológica, obviamente, que real. Y tenemos que pensar lo que sucedía antes de que apareciera el ciberespacio o que apareciera Internet. Desde la historia de los tiempos, todas las comunicaciones han sido interceptadas.
todas, hablaríamos desde el momento que se inició la escritura, esas escrituras, fueran en carta, fueran en piedra, fueran en papiro, se interceptaban. Si pasamos al telégrafo, exactamente igual. Si continuamos con el teléfono, desde el principio ha habido interceptaciones de esas comunicaciones. Entonces tenemos que ser conscientes que eso sigue exactamente igual, porque muchas veces nos da la sensación de que a partir de ese momento hay gente que sigue pensando de que en el ciberespacio podemos eso, hacer, decir lo que queramos y que no pasa nada. Y sí que pasa, y lo estamos viendo, que cada vez además tiene más repercusión y que todo deja huella, y que al final hay programas que son capaces de buscar lo que dijimos hace 20 años, y al final crearnos no 20 años, que no existía, hace 10 años, y crearnos un problema gravísimo. Tenemos que ser conscientes de ello. Al final parece como que este neocontractualismo, esta forma nueva de contrato social o cibernético, afecta ya no solo a lo que antiguamente sería pues, las Fuerzas Armadas o la Defensa Nacional, sino ya afecta o penetra a todas las estructuras sociales, económicas y políticas, lo cual, y eso es otra cuestión que podemos plantear, es, estamos, no en el punto de vista de nuestros políticos puntualmente, sino en general, estamos políticamente, socialmente, en el sentido de politeia, ¿no?, de la estructura política social, preparados para las amenazas tanto genéricas, estratégicas, como ya concretas de ciberseguridad. ¿Estamos preparados o no sabemos ni siquiera, como dice Pedro Baños, preparados para ese contrato social, no somos conscientes y tampoco sabemos manejar técnicamente o tecnológicamente suficientemente bien? Bueno, por un lado, abundar un poco en lo que muy bien estaba diciendo Pedro hasta hace un momento. En realidad, desde el punto de vista de la inteligencia, es muy curioso porque esa sensación de impunidad, de invulnerabilidad, de anonimato que tiene tu personaje en la red, tu avatar en la red, de alguna manera hace que nosotros seamos más nuestro avatar que nosotros mismos, que reflejemos mucho más nuestra personalidad y nuestras verdades, aquello que somos incapaces de exponer en el mundo físico lo expongamos en el mundo virtual. Salen a la luz cosas que jamás haríamos en el mundo físico, con lo cual desde el punto de vista de inteligencia no solamente puedes acceder a más datos, sino a datos incluso probablemente mucho más reales. ¿Son esos los metadatos, por ejemplo? No solamente los metadatos, los datos que aporta uno voluntariamente. O sea, independientemente ya de los metadatos son datos que van asociados a las comunicaciones que haces en Internet, pero las mismas comunicaciones, las confesiones que haces en las redes sociales o los mensajes que mandas por WhatsApp o cualquier otra vía, suelen ser más sinceros que aquellos que serías capaz de exponer en público, en persona, cara a cara. Entonces, desde el punto de vista de la inteligencia, el explorar en el yo profundo de las personas que está en las redes sociales posiblemente te lleva a conclusiones mucho más certeras que las que podrías tener en cara a cara. Por otro lado, hablabas de contrato, ¿no? Efectivamente, lo que cambia, que es un poco lo que venía a decir antes, es el contrato social rusoniano de ceder alguna parte de nuestras libertades al Estado para que el Estado nos garantice la seguridad. Y eso enlaza con la pregunta que haces, porque el Estado ahora mismo la relación con el Estado se vuelve mucho más simétrica de lo que era hasta ahora. De alguna manera, somos 3.000 y pico millones de internautas ahora mismo, el Estado es uno, yo soy otro. Evidentemente no tenemos las mismas capacidades, pero ya no hay la asimetría enorme que había antes, ya no está el monopolio de la fuerza en manos de los Estados, desde que han aparecido otros grupos, estamos hablando pues de grupos de presión, de grupos terroristas, que están haciendo uso, incluso individuos que están haciendo uso de los medios cibernéticos para actuar en unas condiciones de mucho mayor equilibrio. Los Estados, el problema que tienen no es de falta de medios, sino muchas veces de falta de conciencia de qué es lo que tienen que asumir. Escribí un artículo hace un par de años que se titulaba, parafraseando la película, La mano que mueve el ratón. Decía que la mano que mueve el ratón es la mano que domina el mundo. El problema es que no muevas el ratón. El problema es que los Estados hagan dejación de sus funciones como internauta, como actor en el ciberespacio, por desconocimiento o por falta de concienciación, hagan dejación de esas funciones y por lo tanto dejan de poder garantizarte esa seguridad a cambio de la cual le has cedido tú algunas libertades, con lo cual pierde sentido ese contrato rusoniano. Sí, totalmente de acuerdo, como no puede ser de otra manera.
Cualquiera que haya trabajado en inteligencia sabe perfectamente que las principales fugas de información se producen en las cúpulas, no se producen en los elementos más bajos. Precisamente por esa falta de mentalización, especialmente de personas que llegan a puestos de responsabilidad política, pero que previamente no han trabajado, bien sea en aspectos de seguridad, de inteligencia, o simplemente porque no tienen ningún tipo de formación o no tienen la formación suficiente para prestarle la debida atención a este tipo de circunstancias. Hay que pensar que los políticos, especialmente de algunas democracias, no de todas, de algunas democracias, su preocupación principal es ganar las próximas elecciones. Entonces, todo aquello que no vaya directamente enfocado a ese ganar las próximas elecciones pasa siempre a un segundo término. Es decir, encontrar políticos en algunas democracias, en la mayoría, me atrevería a decir, de verdad con vocación de Estado, de político de Estado, de pensar en el más allá a largo plazo, es realmente complejo. Y lo estamos viendo no solamente en Estados, sino en organizaciones internacionales como puede ser la Unión Europea. Puedo decir, para que no decir mis palabras y que puedan parecer el can en saco roto, Van Rompuy decía que todos los políticos sabemos lo que tenemos que hacer, pero lo que no sabemos es cómo hacerlo y ganar las próximas elecciones. Evidentemente refleja claramente cuál es su preocupación máxima. Curiosamente, eso no sucede en otros países, y podríamos hablar de China, que también por su mentalidad completamente distinta a la nuestra, más agustiniana o más cartesiana, ellos hacen unos planteamientos como mínimo a 50 años vista, cosa que aquí es impensable. Aquí el hombre que tenga más vocación de Estado, el político que tenga más vocación de Estado, está haciendo unos planteamientos a 8 años, es decir, 8 o 10 años, que serían 2 legislaturas, pero no más de ahí. Y ese es uno de los graves problemas a los que nos enfrentamos. Y viendo los problemas de seguridad, en este caso concreto del ciberespacio, hay muy pocas personas que probablemente se lo tomen suficientemente en serio, en algunos países, en otros sí, especialmente donde nació este sistema. O sea, las prisas, ya sean por dejación de movimiento de ratón o las prisas por la inmediatez, si entiendo bien, estamos diciendo que nos están dejando, si no fuera, sino a la cola de la ofensiva o la defensa de nuestros intereses sociales, políticos, económicos, militares. O sea, esa extimidad nos está provocando que no tengamos respuestas ni políticas ni operativas suficientes para el futuro. Yo no diría que estamos a la cola. Yo diría que en general estamos avanzando, digamos, las estructuras orgánicas formales, estatales normalmente, se están quedando rezagadas con respecto a otros actores. En el caso de España no puedo decir que estemos a la cola de otros estados o de la lista de los estados en cuestiones de ciberseguridad. Muy al contrario, estamos entre los países, si no entre los más punteros, estamos entre los países de cabeza. Mi jefe suele decir que no estaremos en la Champions, pero en la Europa League por lo menos seguro. Lo que está ocurriendo muchas veces es que son la generalidad de los estados y de las organizaciones las que no están sabiendo adaptarse, las que están aferrándose al modelo social del siglo XX, que ha cambiado totalmente. Y están apareciendo movimientos, incluso movimientos políticos, que están diciéndoles de alguna manera que la sociedad está pidiendo otra cosa, está pidiendo otros modelos de relación. Esa es la parte que no se está acabando de ver. ¿Cuáles son los efectos de la globalización y de la comunicación en el ciberespacio? Pero ¿por qué cuesta tanto, Pedro? ¿Por qué cuesta tanto convencer, ya no solo a los aparatos institucionales o políticos, sino a la propia empresa, a la propia sociedad, de este cambio de mentalidad? Decía Ortega que cuando cambia una estructura social, el problema es que no tenemos categorías o no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa. No tenemos capacidad o no nos centramos en saber qué capacidad tenemos para responder a nuestros problemas, y eso nos hace que nuestros problemas nos puedan. ¿Por qué cuesta tanto? Pues quizá porque lo primero es que por tanto los estados como las empresas, especialmente las multinacionales, evidentemente, con intereses en el extranjero, no son conscientes de las fugas de información que tienen constantemente.
Si lo fueran, si supieran todo lo que se les está fugando o toda la información que se está obteniendo sobre ellos, ya no solamente que estén obteniendo información, digamos, sobre grandes secretos industriales, sino simplemente a lo mejor pues, de sus finanzas, de sus empleados, para saber al empleado que luego tienen que captar otras empresas, que probablemente si fueran conscientes de eso aplicarían unas normas de seguridad mucho más estrictas. Y exactamente igual pasa con los estados. No son conscientes de que hay otros estados o hay otras organizaciones que conocen perfectamente todos sus entresijos porque sí que tienen los medios para hacerse con ellos y porque estos otros estados no han sido capaces de implementar las suficientes medidas de seguridad como para evitar esas fugas. Eso es lo primero. Y luego lo que comentábamos, porque muchas veces tanto los altos directivos como los políticos de las cúpulas directivas de los estados o de los gobiernos, pues son incapaces de ver esas realidades porque no tienen la formación suficiente como para ser consciente de ello. Y lo estamos viendo constantemente de toda la política que nos rodea, que sus preocupaciones son completamente distintas. Unos porque salen, otros porque entran, otros porque acaban de llegar, otros porque no tienen la suficiente formación. ¿Cómo les vas a explicar todas estas dinámicas geopolíticas o estas dinámicas que rigen el mundo si apenas conocen las dinámicas que rigen en su pequeño ayuntamiento? De hecho, si me permites, sí, por favor. Creo que programas como este ayudan muchísimo precisamente a la labor de concienciación de qué es lo que realmente está sucediendo. El negocio que probablemente, o las empresas que probablemente más concienciados están de qué está ocurriendo son los bancos. Sí. Entre otras cosas porque lo que se les está yendo es dinero que es su negocio. La administración, su negocio no es ganar dinero, utilizan el dinero, pero su negocio es otro, es proporcionar unos servicios. A los bancos les afecta directamente al core de su negocio y por lo tanto son de los que más concienciados están. Consecuentemente son probablemente los que más invierten y los que más personal tienen dedicado a temas de ciberseguridad. A temas de seguridad en general, pero a temas de ciberseguridad son los que más avanzados están porque les afecta más directamente. ¿Qué es lo que estaba diciendo claro, ahora mismo? Pero eso pasa lo mismo que los grandes almacenes, cuando hacen la previsión de gastos y de ingresos para el año siguiente, calculan lo que les van a robar. Claro. Los bancos les están haciendo exactamente lo mismo y las multinacionales. Y en muchos casos dicen que les compensa más el saber o absorber esas pérdidas que establecer a lo mejor unos departamentos, unos protocolos excesivamente rígidos. Es verdad que la preocupación es máxima, como dice Ángel, y como no, aquí lo importante siempre es el dinero, como no podía ser de otra manera, y por supuesto pues coincido con lo que dice Ángel. Pero volvemos a lo mismo. Uno de los problemas que existen entre las clases dirigentes es la falta de visión internacional. Parece mentira, o sea, se limitan a estudiar, por ejemplo, el fenómeno del terrorismo, o el fenómeno ahora del Estado Islámico, o cualquier fenómeno de este tipo, o la situación en Ucrania, pero desde un punto de vista excesivamente local, excesivamente con un foco muy pequeñito. No son capaces de abrirlo más. Para no mencionar ni siquiera ningún caso europeo, una buena parte de los senadores y de los congresistas americanos no es que no hayan salido nunca de su país, es que no tienen ni pasaporte. Estamos hablando de los americanos que se supone que son los dominadores del mundo, que deberían saber lo que pasa en el mundo para seguir intentando por lo menos dominar ese mundo. Imaginémonos los políticos de otros países, que ya no digo que no hablen ningún idioma, es que simplemente no han tenido ninguna experiencia internacional. Y muchas veces explicarles cualquier fenómeno de estos que hemos hablado, pero desde un punto de vista geopolítico, global, holístico, es absolutamente imposible porque no tienen esa mentalidad, no están preparados para captar esas ideas. Exacto, efectivamente. Lo que cambia el ciberespacio es que antes tú tenías un número limitado de datos y un número grande de tiempo o una cantidad grande de tiempo para analizar esos datos y sacar conclusiones. Ahora mismo tienes un número prácticamente infinito de datos de todas partes, tienes que relacionar todo, absolutamente todos, nacional, internacional, en todos los sectores, y tienes muy poco tiempo para alcanzar una conclusión porque esto va muy deprisa. Entonces, efectivamente, lo que cambia es la forma de organizar esa información y de obtener la inteligencia. Esa es la parte que probablemente nos estamos perdiendo, o la parte que se está perdiendo, una parte de los decisores ahora mismo que no han entendido que la información es prácticamente infinita y lo que importa es el análisis que te dan inmediatamente y que tienes que abarcar de muchas disciplinas distintas y de muchos ámbitos.
Hemos visto el presente, hemos visto el pasado. Vamos a intentar atrevernos a hacer un poco de futuro, de perspectiva, de cómo lo que hacemos hoy o podemos hacer hoy o modificar o cambiar o alterar o presentar hoy pudiera presentarse, cambiar o modificar el futuro, lo que conocemos en el ámbito de seguridad e inteligencia como perspectiva. Hagamos un poco de perspectiva. En vuestra opinión, no cómo va a ser el futuro, eso no se sabe nunca, ¿no? Hay un montón de variables infinitas. ¿Cómo podría ser una visión genérica desde el punto de vista de la ciberseguridad, siendo que la tecnología avanza de manera exponencial constantemente, la perspectiva desde el punto de vista de la ciberseguridad, los ciberriesgos, la ciberamenaza, el futuro de eso que llamamos el segundo o el tercer Internet, el 3, 4 o 5.0, y la perspectiva desde el punto de vista global, geopolítico, geoestratégico? Sabemos ya que países emergentes como China o la India o ahora de nuevo otra vez Rusia está cogiendo una pujanza muy fuerte a nivel internacional para arrebatarle el poder a Estados Unidos. ¿Cómo en vuestra opinión va a ser ese futuro, podría ser ese futuro, aunque sabemos que no se puede predecir, ¿no? ¿Cómo sería? Pregunta complicada, lo sé, sí, pero bueno. El debate filosófico ahora mismo en los círculos frikis es si estamos yendo hacia un mundo feliz de Aldous Huxley o hacia 1984 de George Orwell. Bueno, en realidad el mundo feliz es la versión en colorines del gris mundo de 1984 de Orwell. En ninguna de las dos opciones es en absoluto deseable. Vamos a evolucionar. Está claro que no es tanto por la tecnología es un apoyo, es una base. He hablado desde el principio de una biosfera lógica. En realidad estamos viviendo ahí. Es un cambio social, no es un cambio tecnológico, es un cambio social, que es lo realmente importante. Acabaremos evolucionando hacia ahí. Habrá una serie de resistencias por parte de las estructuras del siglo XIX, XX, en las que estamos todavía viviendo. Habrá un intento de nacionalización, probablemente, como estamos viendo en China, de lo que es el ciberespacio, de soberanía nacional, cosa que encaja muy mal en el concepto de ciberespacio, pero probablemente la sociedad acabe imponiendo los nuevos ritmos y las nuevas formas de relación. Yo veo una sociedad totalmente distinta de aquí a no demasiado tiempo. Estamos hablando de una economía colaborativa, de una economía circular, de una nueva forma de entender las relaciones productivas y de los consumidores. Estamos hablando de nuevas formas de hacer leyes. Entiendo que no se puede legislar como estábamos haciéndolo ahora en derecho internacional en el ámbito ni medioambiental, por ejemplo, ni del ciberespacio, que son aspectos transversales. No sé qué grado de resistencia habrá, sé que al final van a ser las personas, va a ser la sociedad la que va a determinar cuál va a ser la sociedad del futuro. No completamente, modelada también por las estructuras anteriores, pero yo veo una hibridación entre las distintas sociedades en función de la conectividad que hay ahora mismo. Pues yo para prever el futuro lo que recomendaría es leer mucha historia, muchísima historia. Porque como bien ha dicho Ángel, lo que cambia, y va a cambiar todavía mucho más rápidamente, lo estamos viendo porque hoy en día si vemos una película de apenas hace 15, 20 años, la tecnología ha cambiado completamente, pero lo que no cambia es el hombre. Y al final todo van a seguir siendo unas relaciones de dominación, del que quiere dominar y el que no se deja ser dominado. De influencia, el que quiere influir a través de la cultura, de la economía, de la fuerza militar, de la diplomacia, y el que no se deja influir. Y el que no le queda más remedio que dejarse dominar y dejarse influir por el poderoso, porque es su única manera de sobrevivir en este mundo que siempre ha sido, es y será tremendamente competitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora mismo estamos inmersos en una capitalización del mundo. Es decir, incluso los países que habían sido del bloque socialista o que han resistido hasta el último momento ese socialismo a ultranza, han terminado por volcarse o están volcándose hacia el capitalismo. El capitalismo significa obtención de beneficios. Ya no hablamos de repartir al que tiene necesidad, sino simplemente, exclusivamente de obtener beneficios. Obtener beneficios significa vender,
Vender significa producir. Producir significa básicamente tres cosas: recursos naturales, energía y tecnología. Si no entendemos esto, no entendemos lo que está pasando en el mundo y lo que va a pasar. Porque si lo logramos entender y lo enlazamos con la historia, lo que vamos a ver es que lo que antes o después, salvo que se busquen fórmulas de coexistencia, que significa repartir lo que existe en el mundo, cada vez más escaso, vamos a un enfrentamiento. Y el enfrentamiento, ¿entre quién se va a producir? Se va a producir entre el que sigue dominando el mundo, que es Estados Unidos, y aquellos países que ya no son emergentes, que han emergido y que quieren su parte del pastel, y que cada vez compiten de un modo más fiero con este que sigue dominando el mundo y que evidentemente, y además así lo dicen todos sus documentos oficiales, quiere seguir dominando el mundo. Y lo va a intentar por todos los medios, por medios de influencia psicológica, de operaciones de información, de guerra psicológica, de la economía, de la diplomacia y de la fuerza militar. Y los demás se le van a oponer exactamente con los mismos medios. ¿Pero por qué? Muchas veces por razones puras de supervivencia. ¿Por qué entra Alemania o entra especialmente Japón en guerra, en la Segunda Guerra Mundial? Porque no tenía recursos para mantener su industria y no tenía recursos para alimentar a su creciente población. Significa que lo tenía que buscar en otros escenarios. En el momento que si le impide acceder a otros escenarios, tiene que entrar en guerra. Y eso es lo que le puede pasar a China, lo que le va a pasar a China. Estamos hablando que con el 25% de la población mundial, solo tiene el 7% de las tierras cultivables. Quiere decir que ya no estamos hablando de tener coches o de tener satélites o de tener cohetes, estamos hablando de comer, que es la primera y la más básica de las necesidades, que significa que antes o después está abocada a un enfrentamiento con otras potencias. Porque uno quizá de la parte más incomprendida del conflicto en Ucrania fue para expulsar a China de Ucrania. China acababa de comprar la mayor parte de las tierras cultivables, las famosas tierras negras de Ucrania, las tierras más productivas del mundo, porque China las necesita para sobrevivir. Y podíamos hablar exactamente igual para él mantener su ritmo industrial o incrementar su ritmo industrial, que es lo que le va a dar la potencia para poder rivalizar con Estados Unidos. Por hacerlo muy breve, esas son las realidades. Si no entendemos a partir de ahí todo lo que está sucediendo, lo demás, el ciberespacio va a ser el escenario de confrontación, uno más de los escenarios de confrontación. Ahora mismo la guerra, ¿cómo se produce? Se produce en el ciberespacio, se produce a través de los servicios de inteligencia, se produce con la manipulación psicológica a escala mundial que intentan aplicar todas las potencias, y se produce, cómo no, con la economía. La economía, el factor económico, siempre ha sido clave en las guerras, bien sea como causa primaria, originaria, o bien sea como medio de acción. Y es lo que se está produciendo hoy en día. La economía, las finanzas, lo estamos viendo todos los días. Y es increíble que algunos países todavía han sido incapaces de implementar un sistema de inteligencia económica, cuando es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado. Las empresas como punta de lanza en la internacionalización, el ciberespacio como apoyo a la internacionalización de los productos, servicios. Es la línea. Bueno, pues creo que por ahora vamos terminando. Muchas gracias al teniente coronel Ángel Gómez de Águeda, destinado en el Mando Conjunto de Ciberdefensa, al coronel Pedro Baños, analista geopolítico y experto en inteligencia. Muchas gracias a ustedes por participar en este debate sobre inteligencia y seguridad, que volveremos a vernos de nuevo en otra sesión, y nos emplazamos a otra sesión de inteligencia y seguridad geopolítica y de ciberespacio. Gracias. Hasta cuando quiera, Fernando. Muchas gracias. Gracias a ambos por participar en este debate. Lo primero que habría que hacer es explicar un poco a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, exactamente qué es desde ambas perspectivas la inteligencia y la seguridad y la utilidad que tiene para el Estado, para la sociedad y para, en este caso, la cultura organizativa de cualquier institución. La primera pregunta, ¿qué es la inteligencia para nosotros y qué utilidades tiene? Coronel. Lo primero, muchas gracias por la invitación.
Para hacerlo de una manera sencilla y fácilmente comprensible, yo definiría inteligencia como aquella información útil, es decir, que sirve perfectamente para un fin concreto. En este caso, si hablamos de la seguridad, obviamente nos va a hacer falta una información útil que nos garantice esa seguridad. Seguridad en el sentido de que todo siga manteniéndose estable, toda la situación que tenemos, tanto a nivel humano como a nivel estatal. Y desde el punto de vista de la ciberseguridad, ciberdefensa, ¿qué sería la inteligencia para el que no lo conoce? Hay muy poca diferencia. En realidad, lo que aporta el ciberespacio a la parte de inteligencia, si la inteligencia es información estructurada e información puesta en contexto sobre la cual se puede tomar una decisión, como bien acabas de explicar, igual que por el mar se mueven las mercancías y por el aire se mueven las personas, las ideas, la información, su medio natural para moverse. Buenos días al nuevo vídeo de Tendencias 21 sobre, en este caso, inteligencia y seguridad, con dos ponentes a nivel internacional de gran prestigio a los que ahora mismo presentaremos, y agradecemos ya de entrada su disposición para, en su agenda, haber podido participar en este debate sobre inteligencia y seguridad en Tendencias 21. Tenemos al coronel Pedro Baños, analista geopolítico, experto en inteligencia, y tenemos al teniente coronel Ángel Gómez de Ágreda, de Ejército del Aire, destinado en el mando conjunto de ciberdefensa. El espacio, con esta velocidad que lleva, pues no permite a la gente integrarse. ¿Cuáles son, en su opinión, los riesgos que hoy por hoy nos podemos encontrar tanto en la ciberseguridad o ciberamenazas o ciberdefensa, como en el punto de vista geopolítico, geoestratégico? No, desde el punto de vista de la ciberseguridad, los riesgos, uno de ellos evidentemente es la desconexión que hay entre generaciones y entre algunos usuarios y el nivel tecnológico que estamos alcanzando. El problema que nos encontramos ahora es, desde mi punto de vista, hay dos biosferas en las cuales vivimos los seres humanos, ¿no? Hay una biosfera física que compartimos con el resto de la... Hoy en día cada vez más es el ciberespacio, con lo cual el ciberespacio lo único que aporta es una vía mucho más interactiva y mucho más rápida de no solamente obtener esa información, sino de tratarla a través de procesos que ya conocemos todo el mundo, como de Big Data, y de extraer esas conclusiones que nos sean útiles a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, la sociedad, hoy por hoy, sociedad que se siente amenazada, justificadamente o no, habla de la estrategia de inteligencia o habla de la ciberseguridad o la ciberdefensa como algo en el que hay un riesgo desconocido, porque no lo conocen, o bien porque hasta ahora no había cultura de inteligencia, cultura de defensa muy difundida, o bien porque el